tal? Buenas tardes, espero que hayan almorzado bien. Es un gusto verlos acá en las charlas informativas para el desafío tecnológico 2021, mejora de la gestión de residuos sólidos en edificios multifamiliares usando IoT. En esta ocasión vamos a tener el siguiente expositor, el señor Augusto Choi. Para darles un poco más de información, Augusto Choi es el coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial de la Universidad de San, actual docente en diversos cursos de la Facultad de Ingeniería. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, MBA por Penn State University en Estados Unidos. Ha sido gerente general en industrias alimentarias, gerente financiero en industria de sistemas, gestión de proyectos de sistema en banca y empresas de supermercados en Canadá. Augusto nos acompaña hoy para darnos una charla de lo que es Industria 4.0. Esperamos que les sea de interés y le doy bienvenida a Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se abría mi cámara y tampoco mi micro, disculpa. No te preocupes. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Augusto, dejamos toda la plaza libre para que puedas presentar. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Mucha gente habla de la industria 4.0, muchos se preguntan qué cosa es la industria 4.0. Bueno, hoy día vamos a ir sobre una descripción sobre lo que es la industria 4.0, una reseña histórica, componentes de la industria 4.0, qué cambios van a ocurrir a partir de la industria 4.0, las características de los trabajadores dentro de empresas que ya están en industria 4.0, las tecnologías que utiliza la industria 4.0 y otras tecnologías que están relacionadas a la industria 4.0, y vamos a ver a grandes rasgos cómo funcionaría una empresa que está dentro de esta tecnología, esta metodología de trabajo. La industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. Se basa en el uso de la tecnología, pero vamos a ver con más detalle cómo. Los procesos trabajan de manera autónoma. Ustedes han escuchado hablar de los vehículos que son autónomos. No necesitan de intervención humana. Bueno, la intervención humana en este caso se reduce grandemente. Siempre tiene que haber intervención humana, pero se reduce muchísimo. Los procesos interactúan y aprenden de la interacción. Adquieren experiencia. Para que puedan adquirir experiencia se necesita el uso de la inteligencia artificial. Es por eso que la industria 4.0 se diferencia de las otras revoluciones industriales en eso, en el uso de la inteligencia artificial. Hagamos una reseña histórica sobre lo que han sido las distintas revoluciones industriales. En los años 1770 viene la primera revolución industrial, industria 1.0. En esa época no la llamábamos industria 1.0, solamente la llamábamos la primera revolución industrial. Bueno, la revolución industrial, lo que ocurre es que los trabajadores antes de esta revolución industrial eran trabajadores artesanos. Empezaban un producto desde cero y terminaban de construir todo el producto ellos solos. Una sola persona hacía todo y empezaba desde la materia prima básica e iba armando cada uno de los componentes, cada una de las partes que componían el total del producto, y él solo finalizaba el producto. Por ejemplo, un zapatero compraba el cuero, compraba todos los componentes que necesitaba para hacer el zapato, los iba cortando, los iba cosiendo, clavando, todo el trabajo que necesitaba hacer gradualmente hasta tener el par de zapatos completo. Lo podía hacer completamente a la orden, de manera tal que el cliente estuviera satisfecho porque los zapatos le iban a caber exactamente, porque eran hechos a la medida. Con la industria 2.0 viene el uso de la electricidad. Bueno, perdón, en la industria 1.0 lo que se hace es se utiliza la máquina de vapor, se utiliza el calor, la energía que mueve a la maquinaria, que mueve a todo lo que es necesario para producir. En la industria 2.0, la segunda revolución industrial, se deja de lado el carbón y el vapor y se pasa a utilizar la electricidad. La electricidad es la que mueve la maquinaria y, bueno, se reduce el tamaño, se reduce la contaminación
en cierta medida. Bueno, con esto en 1870 entonces teníamos máquinas más eficientes, formas de trabajar más eficientes. Llega en esa época también lo que es las líneas de ensamblaje y la automatización, bueno, la automatización en cierta medida. Ya con la industria 3.0 lo que se hace es, se avanza hacia no solamente utilizar la energía eléctrica, sino comenzar a utilizar los computadores. Y se utilizan, no desde un inicio, pero más adelante, los primeros brazos mecánicos. Estos brazos mecánicos eran impulsados por computadoras, pero eran computadoras completamente programadas. Es decir, no existía la posibilidad de que el brazo mecánico aprendiera y avanzara en su forma de trabajar. El trabajo era completamente dependiente de un programa. Aparece el CNC, que es el control numérico que hacemos para trabajar las piezas y las vamos torneando, las vamos cortando, cepillando, de manera tal que hacemos la pieza final siguiendo un programa o siguiendo una configuración ya prefijada. Como se dan cuenta, todo esto en la industria 3.0, que no ha terminado hace mucho, todo ha sido programado. Se utiliza la energía eléctrica, se utilizan las computadoras, pero la gran falta que hacía en la industria 3.0 es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en la industria 4.0, en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos ahora, ya utilizamos la inteligencia artificial y permitimos que nuestros procesos aprendan y tengan experiencia y almacenen ese conocimiento y actúen de manera autónoma. No siempre llegamos hasta la autonomía, pero por lo menos estamos en vías de la autonomía y lo que se busca es justamente eso, que las empresas, los procesos trabajen de manera autónoma, desde inicio hasta el fin. Más adelante vamos a ver con más detalle cómo funciona eso. Pero estamos viendo que la industria 4.0 entonces utiliza una serie de componentes que son muy avanzados, que son parte de lo que es la tecnología actual y que nos va a permitir unos procesos que son independientes, que trabajan sin mucha participación humana. ¿Qué componentes hay en la industria 4.0? Tenemos por un lado el flujo de datos en tiempo real. ¿Qué es esto? Los datos en tiempo real significa que lo que está ocurriendo alrededor nuestro es captado por sensores. Pueden ser sensores ópticos, pueden ser sensores de temperatura, de presión, de velocidad. Todos estos sensores que están alrededor de los procesos que estamos controlando nos están dando toda esta información, todos estos datos que son procesados en ese mismo instante para que la maquinaria pueda reaccionar, para que la maquinaria pueda tomar decisiones de qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Es como que si fuera básicamente como si fuera un organismo viviente. Todo el proceso está lleno de sensores que están alimentando a la máquina central, que está decidiendo qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, si es que debe afilar una cuchilla, si es que tiene que mover o ajustar alguna palanca, algún dispositivo dentro de todo el procesamiento para que el producto salga exactamente como se busca. Entonces, para eso estamos usando sensores de distinto tipo y estamos utilizando actuadores también de distinto tipo. Los sensores y los actuadores son las dos contrapartes. Los sensores son los que le llevan información al computador, a toda la maquinaria que están procesando, y los actuadores son los mecanismos por los cuales el computador hace cambios. Los actuadores son palancas, son diales, son distintos dispositivos por los cuales el proceso de inteligencia artificial puede ajustar la forma como se está procesando.
Para eso entonces tenemos por un lado inteligencia artificial, que es la que se encarga de tomar todas estas decisiones, y el machine learning, que es la parte que se encarga de almacenar todos estos datos que está recibiendo el computador en ese instante y está tomando decisiones, está almacenándolos y viendo cómo es que una decisión que toma la máquina puede influir en el producto final. Por otro lado, tenemos el Big Data y Analytics. El Big Data en sí es la colección de todos estos datos que está recibiendo la computadora, que son en realidad una cantidad enorme de bits y bytes y todos estos datos almacenados que pueden incluir imágenes, pueden incluir sonidos, pueden incluir una serie de tipos de datos distintos. Todos estos datos son almacenados y tienen que ser procesados para que la máquina pueda encontrar patrones que les sirvan para tomar decisión. Estas decisiones van a influir directamente sobre el producto que va a estar produciendo. La parte de Big Data y Analytics es un conjunto, están acoplados, que funcionan por un lado almacenando la información con el Big Data, y el Analytics es analizando estos datos para poder encontrar conglomerados de datos, grupos, patrones y todos estos, toda esta conformación de los datos le va a permitir a la máquina tomar decisiones. Es como que en nuestra mente nosotros tenemos una serie de datos y lo que hacemos es los imaginamos con una determinada forma, con un determinado patrón, y podemos decir, ya, de esta manera podemos encontrar dónde está el perno que tenemos que mover o en qué dirección tenemos que moverlo, o inclusive cuando estamos tratando de apuntar y darle a un ojo de buey, simplemente nosotros analizamos todos estos datos y tomamos la decisión y nos sale bien. Por otro lado tenemos el IoT, el Internet de las Cosas, que está utilizándose más y más y está alrededor de nosotros en todas partes. Son simplemente dispositivos que están recibiendo señales y que envían esta información al Internet, y las computadoras reciben esta información y la almacenan y contribuyen al Big Data. Todo esto está integrado, todo esto, bueno, lo tenemos que integrar para que la computadora pueda recibir toda esta información y pueda procesarlo de manera que tenga consistencia, que tenga un sentido, una dirección. Raspberry es un tipo de componentes que podremos utilizar para poder modelar estos procesos, darles forma, y estos procesos actúen con los actuadores y reciban las señales que tienen los sensores y pueden ayudarnos a programar los procesos. Nos puede ayudar a establecer prototipos de lo que podemos desarrollar en estos procesos. ¿Okay? Procesos inteligentes. Para que el proceso sea inteligente debemos tiene que ser indispensable que los procesos tengan inteligencia artificial. El procesamiento de los datos tiene que ser tal que nos permita tomar decisiones que tengan sentido y que vayan en una forma consistente. Lo que estamos haciendo es, estos procesos, al tener inteligencia artificial, nos permiten que sea inteligente la manera de cómo estamos llevando los procesos y mejorar a medida que va avanzando el tiempo y está adquiriendo más experiencia. Y pueden estos procesos trabajar de una manera distinta a la forma en que el diseñador original las formó. Gradualmente pueden ir cambiando debido a
los ajustes que el mismo proceso va estableciendo y va encontrando. Las cadenas de suministros interconectadas. Ya no estamos hablando solamente de una empresa que está comprando productos o materias primas y está produciendo los productos finales y los está vendiendo. Estamos hablando aquí de, una integración entre las empresas proveedoras y las empresas distribuidoras y las empresas que van a comprar. Todo esto es una cadena de suministros, están todos interconectados y es más, lo que hacen en muchos casos es pasarse la información. El fabricante recibe información de avanzada, por adelantado, de cómo va a ser el comportamiento de su consumidor. ¿Cómo recibe esta información? Por un lado, analiza el mercado, va viendo cómo se va moviendo, va viendo cómo la demanda va incrementando o decrementando en algunos productos y basada en esas variaciones va tomando decisiones de qué es lo que va a producir. Esas decisiones que se basan en lo que está analizando de mercado, las va a transmitir a su proveedor y le va a decir al proveedor, voy a necesitar para tal fecha tal cantidad de materia prima para poder yo producir lo que en ese momento voy a necesitar enviar al mercado. Y le va a enviar esta información y estas órdenes de compra a su proveedor. El proveedor va a producir con tiempo el producto que va a necesitar este cliente que es nuestro fabricante y recibe el fabricante esta materia prima a tiempo como para poder hacer todo el procesamiento y poder enviarlo a su cliente, a su consumidor. Todo esto se realiza de una manera sincronizada, de manera tal que no haya tiempo de desperdicio entre uno y otro y llega al cliente final a tiempo como para que el cliente pueda comprarlo sin ningún problema. Todo esto se realiza de manera autónoma. Entonces, no es las personas que tienen que hacer este estudio del mercado y análisis de cuándo va a tener que producir tanto, sino que lo hace el mismo programa, el mismo sistema de inteligencia artificial que ha ido aprendiendo debido a la experiencia, debido a la historia que tiene almacenada y va tomando decisiones de qué es lo que va a producir, cuándo lo va a producir, en qué cantidades y la calidad que va a producir. Y eso le va a permitir al mismo proceso ordenar, enviar órdenes de compra a su proveedor para que el proveedor le entregue en el tiempo preciso las materias primas que va a necesitar. Entonces, toda esta cadena de suministro es autónoma y trabaja de manera tal que están todas las partes interconectadas. Luego tenemos el mantenimiento preventivo. Lo que hacemos es los equipos trabajan de la mejor manera posible, con la mayor eficiencia, la mayor productividad que puede lograrse. Muchas veces se hace el análisis si se espera que la maquinaria falle o se hace el mantenimiento con anticipación. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, el mantenimiento se tiene que hacer con anticipación para evitar que haya mayores daños a la maquinaria. Lo que se hace es el cálculo de en qué momento hay que hacer el mantenimiento, para que el mantenimiento no vaya a interrumpir la producción y la máquina no vaya a fallar en plena producción. Cuando la maquinaria falla durante la producción, se hace una pérdida tremenda porque es la materia prima que está esperando ser procesada, el personal que está esperando para trabajar y la maquinaria que está parada porque ha fallado y hay que repararla de manera ya de emergencia. Y en muchas ocasiones cuando hay ese tipo de problemas, las fallas ya son mayores. Entonces, todo esto hay que evitarlo mediante un planeamiento preciso y adecuado de cuándo es que debe hacerse este mantenimiento. Y la maquinaria misma puede tener dentro de sus procesos, dentro de sus cálculos, la manera en que el mantenimiento se debe realizar antes de entrar a una producción larga
y así evitar que falle la maquinaria dentro del periodo de producción. Reducción del tiempo de ajuste. Cuando pasamos de una línea de productos a otra, tenemos que cambiar varias cosas dentro de la maquinaria. Tenemos que ajustar la maquinaria al nuevo producto que vamos a producir. Todo eso toma tiempo. Entonces, lo que se busca es que ese tiempo se reduzca al mínimo. ¿Por qué buscamos reducir ese tiempo? Es el tiempo en el que estamos adecuando a la maquinaria para un nuevo producto, cuesta. Y ese costo del producto, del ajuste, mientras más largo es más costoso y necesitaríamos de mayor cantidad de producción para poder justificar ese tiempo dedicado al ajuste. Lo que se busca es que el tiempo dedicado al ajuste sea lo más pequeño posible para que nuestros lotes económicos de producción sean más reducidos. Podamos producir menos con la misma eficiencia. Entonces, de esa manera, el tamaño del lote económico puede reducirse y el tiempo de ajuste se tiene que reducir para que ocurra eso. Hemos hablado hace un momento de vehículos autónomos. Estos son los vehículos que pueden decidir por dónde van. Que no necesitan de un chofer, no necesitan de un conductor. Y lo que se hace, se le dice, estamos aquí, queremos ir allá, le damos el punto al que queremos llegar, tiene diseños de cómo son las calles, en qué dirección están las calles, tiene sensores que le determinan si es que hay una luz roja o no, sensores que determinan si es que hay alguna persona pasando o no, si es que hay un carro que está en el camino o que va a cruzar y que va a entrar a interferir en su recorrido. Entonces, todos estos sensores permiten que el vehículo tome decisiones de si parar, si continuar y a qué velocidad puede ir, cuándo es peligroso, cuándo no es peligroso, cuándo un camino está interrumpido. Todos estos sensores están activos en tiempo real. Cada instante el vehículo está recibiendo información de qué es lo que está ocurriendo alrededor de él y toma la decisión de si puede continuar y a qué velocidad puede continuar, o si debe parar, dónde debe parar, si es que puede parar en ese lugar o tiene que moverse a otro lado para poder parar, o si algo viene en su camino y va a cierta velocidad, puede salir para esquivar la posibilidad de un choque, ¿no? Manufactura autónoma, entonces, viene a tener el mismo sentido, que la producción, la fabricación de estos productos se realiza de manera autónoma. La fabricación, los procesos de fabricación toman estas decisiones de manera autónoma. Ellos mismos deciden qué producir, cuándo producir, cuánto producir, ordenar, etc. Entonces, todo esto está dirigiéndonos a lo mismo, a la autonomía. Los procesos trabajan de manera autónoma. ¿Qué cambios ocurrirán a partir de la industria 4.0? La producción será más eficiente y personalizada. Nosotros estaremos produciendo los productos de manera tal que los vamos a hacer dirigidos al consumidor. Llegamos a un punto en que toda esta dirección hacia el consumidor llegue a definir al consumidor ya no por clases de consumidores, por familias de consumidores, sino consumidor uno por uno. Entonces, el lote que vamos a producir va a ser de uno. Producimos un producto para cada persona que lo requiere y con todas las características exactas a lo que el consumidor está pidiendo. Y lo podemos hacer con anticipación, de manera tal, sin necesidad de tener inventario, mucho inventario, pero sí con una producción muy ágil. La fabricación se vuelve muy ágil. Y la información que tenemos sobre lo que los clientes están buscando, la tenemos con anticipación, inclusive antes que el cliente se dé cuenta que eso es lo que va a querer. Entonces le vamos produciendo lo que es necesario para tenerlo listo, para tener el producto terminado lo más rápidamente posible. Entonces la agilidad en la producción consiste en tener
justo lo necesario para poder producir lo que el cliente va a querer en el momento preciso en el que lo va a pedir. Y algunas de estas cosas tenemos que tenerlas con anticipación, pero tampoco queremos llenarnos de grandes inventarios de materia prima o de productos en proceso. Lo tenemos que hacer de manera tal que podemos sacar el producto terminado lo más rápido posible. Y no solamente es eso, sino llevarle el producto directamente al lugar en el que está el consumidor. Mucho de esto se hace en línea. El consumidor nos ordena algo en línea, lo tenemos listo rápidamente y se lo enviamos, o sea, lo producimos cerca de donde está el consumidor para poder enviárselo rápidamente al lugar en el que lo va a necesitar. Como se dan cuenta, estamos llegando cada vez más cerca al consumidor. En lugar de hacerlo desde un lugar central a grandes distancias, estamos llegando a un punto en el que estamos cada vez más cerca del consumidor. Los trabajadores de mayor nivel tecnológico que producirán estas máquinas y las programarán. Los trabajadores llegarán a este nivel, ya no serán trabajadores de nivel más bajo que hacen trabajo más operativo, sino el trabajo será mucho más sofisticado. Los trabajadores tendrán que entrenarse y van a tener que educarse para poder llegar a un nivel en el que puedan trabajar con estas máquinas. La seguridad laboral será muchísimo mayor. El trabajador tendrá más, estará más protegido y tendrá menos probabilidad de estar, de tener algún daño, que se haga daño en el trabajo, ¿no? No hay trabajadores en las zonas peligrosas. Las zonas peligrosas serían zonas para el tránsito de la maquinaria, por el movimiento autónomo de toda esta maquinaria, y en las zonas en las que se desplazan los trabajadores son zonas seguras. Para eso estamos gradualmente llegando al punto en el que haya una colaboración entre el humano y la máquina. Y en ese caso, la máquina tiene que estar diseñada de manera tal que tenga los sensores que le permita advertir dónde está su contraparte humana, dónde está la persona que está trabajando con la máquina. Porque no puede haber un accidente en que la máquina casualmente golpee o se choque con el trabajador. Porque hablando de estas dimensiones, las máquinas son muy grandes y son de metal. Y el trabajador, pues, es humano. Entonces, que haya un choque entre el humano y la máquina, el humano definitivamente va a tener todas las de perder. Por eso, todo esto se debe de evitar. Entonces, la maquinaria, el robot en este caso, debe tener sensores que le permiten determinar dónde está la persona o las personas con las que está trabajando y que evite todo caso de colisión. Y bueno, no solamente colisión, sino en su movimiento y en su trabajo normal, puede haber situaciones en las que puede interferir con cualquier parte de la persona, puede ser un dedo o la cabeza o lo que sea, y evitar de todas maneras un accidente. Entonces, todo eso es parte de la seguridad laboral que estamos buscando que el Industria 4.0 nos dé. La característica de los trabajadores, ya estábamos hablando que los trabajadores tenían que mejorar su nivel, no solamente en la parte tecnológica. Los trabajadores tienen que ser efectivos comunicadores, tienen que poder comunicar de manera convincente y de manera muy clara qué es lo que tiene que hacerse, qué es lo que están pensando. Van a ser los que solucionan los problemas. La maquinaria puede ayudar hasta cierto punto, pero la maquinaria no es la que soluciona. Quien soluciona es el hombre. La maquinaria, los procesos, los programas pueden ayudarnos en cierta manera a encontrar ciertos patrones y mostrarnos estos patrones y estas formas que nos pueden ayudar a tomar decisiones y ver rápidamente, pero normalmente quien va a tomar las decisiones somos los seres humanos.
apoyarán la atmósfera de cambio. Ustedes se dan cuenta que lo que es más constante en este mundo, en estos momentos, es el cambio. Es lo único que es constante. Cambia todo gradualmente, pero va cambiando. Y tenemos que adecuarnos a esta situación de cambio. Y a medida que la tecnología va avanzando y va desarrollándose, nosotros estamos más y más en esta situación de cambio. Los trabajadores modernos deben de apoyar este cambio, deben de promover este cambio y adecuarse a este cambio. Trabajo en equipos interdisciplinarios e innovadores. Los trabajadores deben de trabajar en equipo y estos equipos no van a ser todos ingenieros, todos de una misma especialidad, no, al contrario. Se necesita miembros en el equipo que vean distintas especialidades para poder trabajar de manera integral y ver los problemas de manera global, 360 grados, y poder tomar decisiones y resolver problemas con una perspectiva más amplia. Este tipo de trabajo, en el que cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su área, y se comunican y entienden entre todos cómo es que el problema puede solucionarse utilizando las habilidades de cada uno de los miembros de estos equipos. Cada vez este tipo de trabajo es más necesario y los trabajadores ahora ya inclusive tienen que poder trabajar de esta manera. Deben tener una mente abierta y poder entender las diferencias, los cambios, entender las distintas especialidades y poder utilizar todos estos recursos y encontrar y divisar una solución. Adquirir las habilidades necesarias para este ambiente de cambio. Como sabemos, como va cambiando todo, los trabajadores de esta época tienen que poder ser flexibles y entender en qué dirección están viniendo los cambios y deben de prepararse, deben de aprender nuevas cosas para poder seguir siendo efectivos dentro de esta atmósfera de cambio. Las tecnologías de la industria 4.0. Dentro de las tecnologías empleadas en la industria 4.0 tenemos que, en primer lugar, entre todas estas distintas tecnologías hay una conectividad. Esta conectividad entre las distintas tecnologías permite que los procesos de computación puedan recibir todos estos datos y puedan tomar decisiones con todos estos datos en conjunto. En la actualidad existe lo que se llama la simulación melliza de los procesos. Esta simulación lo que hace es que haya un modelo virtual de los equipos físicos. O sea, tenemos una maquinaria, la maquinaria está trabajando y de manera virtual diseñamos otra maquinaria idéntica, pero virtual. A esta maquinaria virtual lo que hacemos es le ponemos una serie de situaciones que no lo ponemos en la física, sino solamente en la virtual, y vemos cómo va a reaccionar la maquinaria, si es que va a sostener, si es que va a haber una deformación, si es que el producto va a salir como debe salir, o va a mejorar, o va a empeorar. De manera tal que podemos hacer todos estos ensayos de manera virtual, sin tener que producir estos ensayos de manera física. Y con eso podemos determinar si es que debemos realizar estos cambios en el producto, en el proceso físico o no. En inglés esto se llama Digital Twin, una mellizo digital. Este mellizo digital es una manera muy económica. Claro, un mellizo digital no es barato, pero es una manera muy económica porque podemos hacer una serie de pruebas sin afectar a la maquinaria real. No tenemos que perder materia prima, tiempo de máquina, todo esto se evita. Se hace primero de manera virtual y luego se maneja en el mundo real.
El resultado de la producción del 20% más veloz y 30% más económica. Con todo esto, entonces, estamos llegando a una situación en la que nuestros procesos se vuelven más eficientes. Podemos producir más rápido lo que antes producíamos en más tiempo. Lo podemos hacer mucho más rápido y lo hacemos con menor costo. Por un lado, es menor costo de máquina. Por otro lado, los materiales los usamos de manera más eficiente. Entonces tenemos menos costo de materiales. La mano de obra se reduce porque trabajamos con nuestros trabajadores de una manera más eficiente. Necesitamos menos tiempo para producir más. En todo sentido, estamos optimizando nuestros procesos y estamos haciendo que sea más productivo. En el caso de el carguero, se había analizado que, bueno, cuando tenemos un carguero, estas naves inmensas que llevan los containers con todos los productos, bueno, a la hora de cargar estos cargueros con los containers, lo hacían de manera aleatoria, iban poniendo los containers, todos se veían iguales, pero dentro de los containers había distintos pesos, material que se desplazaba o material que no se desplazaba, y así iban acumulando los containers, los iban poniendo dentro del barco, y bueno, y encima del barco, y el barco salía, pero a veces el barco estaba más inclinado para un lado que para el otro, y por todas estas variaciones, se notaba que el consumo de combustible era distinto. Lo que se comenzó a hacer es comenzar a ver el peso de cada uno de los containers y distribuir estos containers dentro del barco de una manera tal que el barco estuviera de una manera más balanceada y utilizara menos fricción al desplazarse por el agua. Este cambio de diseño en la forma de instalar la carga al barco hizo que tuvieran unos cuantiosos ahorros en combustible y un gran ahorro en tiempo. Todo eso entonces hace que en los puertos, en algunos puertos ya especializados, lo que hacen hace que la carga sea distribuida de manera eficiente y el barco pueda ser más eficiente en su desplazamiento. Esto ha tomado mucho tiempo de experimento. Al momento de ir cargando los barcos, se ha ido decidiendo, han ido probando, o sea, todos estos métodos han sido probados para que la eficiencia de estos barcos sea mayor. ¿Qué tecnologías se utilizan dentro de la industria 4.0? Bueno, acá hablamos de la automatización y la robótica, los cobots. Son robots que no necesariamente tienen este aspecto, no necesariamente tienen manos, no necesariamente tienen una cabeza y pies y manos. Los robots pueden tener distintas formas. Pueden parecerse a un carrito, pueden parecerse a una caja, pueden tener algunos sensores que permiten medir algunas cosas que suceden alrededor de ellos, actuadores, pinzas, lo que sea. La cosa está en que cada vez estos robots están adquiriendo mayor funcionalidad para trabajar alrededor de personas y sin dañar a las personas. Y eso permite que se pueda avanzar en esta dirección. No sé si ustedes han visto, bueno, no incluí un video de estos, hay unos robots que uno ve que se van desplazando y están alrededor de personas y en algunos casos las personas los empujan y los robots llegan a mantener el equilibrio, no caen, o si caen se recuperan rápidamente. Todo eso es parte de la automatización y la robótica y los cobots que están diseñándose. Los cobots son collaborative robots,
Son robots colaborativos que pueden trabajar alrededor de personas que tienen los suficientes sensores como para poder evitar un accidente. Integración de software. Como se dan cuenta, tenemos software de distinto tipo trabajando en distintos dispositivos. Todos estos dispositivos están transmitiendo datos. En alguna parte, todos estos datos tienen que integrarse. Todos estos datos tienen que trabajarse de manera tal que se puedan entender y pueda tomarse una decisión basada en este océano de datos que están inundando alrededor de estos sistemas. El Internet industrial. Cuando se habla de Internet, nosotros hablamos de Internet normal, que trabajamos en la casa. El Internet que usamos para la casa es un Internet que tiene ciertas calidades, pero imagínense tener esa calidad de Internet en un ambiente industrial. En el ambiente industrial lo que se necesita es una gran cantidad de datos, y ya están flotando todos estos datos, y se necesitan todos estos lugares estos repositorios que reciben estos datos, los procesan, los almacenan y los entregan para que sean estos analizados y se toman decisiones basadas en ellos. Bueno, en el Internet industrial lo que se está haciendo entonces es trabajar con mayor ancho de banda, trabajar con mayor seguridad para que evite, todos estos dispositivos deben de tener protección para que los campos magnéticos que son generados por las maquinarias que hay en una industria no vayan a distorsionar estos datos. Si, por ejemplo, trabajamos con uno de estos Raspberries en una zona industrial, tenemos que ponerlos dentro de una jaula tipo ardilla, jaula de ardilla, que lo que hace es evita que todos los campos magnéticos vayan a distorsionar los datos que ocurren dentro. De esa manera, entonces, protegiendo al dispositivo de estos campos magnéticos, conseguimos que sea precisa la decisión o la información que va transmitiendo este dispositivo. Y esto lo tenemos que hacer con básicamente todos los dispositivos que son sensibles. Una de las empresas que estaba trabajando con Internet industrial, lo que hacía era tener una flota de drones volando con sus transmisores y retransmisores de Wi-Fi, pero Wi-Fi industrial. Y al hacer esto, estaba comunicada toda la planta. Pero la forma como lo habían diseñado era que estos transmisores, estos drones, estaban subiendo y bajando, porque en determinado momento se descarga el motor y entonces el dron tiene que bajar a cargar, pero tiene que salir otro dron a reemplazarlo y seguir con la comunicación. Y todo esto era trabajado, procesado desde una máquina que daba instrucciones a cada uno de los drones cuándo debía salir, cuándo debía cargar, cuándo debía mantenerse, en qué lugar debía mantenerse para poder mantener comunicado toda la planta. Todo esto es obviamente costoso, requiere de una sincronización bastante precisa. Los drones tienen un tiempo de carga y luego de que cargaron, tienen un tiempo que pueden estar volando y luego tienen que volver a bajar. Todo esto tiene que ser compensado y calculado de manera tal que siempre haya la necesaria cantidad de drones en los puntos indispensables y de manera tal que la comunicación siga fluyendo sin ningún problema. La ciberseguridad. Los datos de la empresa, en este caso, son mucho más valiosos. Son los datos que utiliza la empresa para trabajar. La ciberseguridad, entonces, se transforma en una parte primordial dentro de lo que es los distintos componentes de la empresa. Cloud y Edge Computing. ¿Qué cosa es cloud? La nube.
lo que hacemos es enviamos los datos a la nube. Nosotros decimos la nube. Obviamente no está en la nube. Es un centro en el que hay una gran cantidad de servidores que reciben todos estos datos, los almacenan y los envían de vuelta en el momento que nosotros se los pedimos. O sea, no está en la nube. Pero claro, utilizan a veces satélites, utilizan distintos dispositivos que nosotros pensamos que lo enviamos a la nube, pero en realidad estamos enviándolos a un centro que está en alguna parte de la Tierra. Y lo que es Edge Computing. Edge Computing son todos los dispositivos que tenemos, que utilizamos para hacer procesamiento de datos y que inclusive los tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, los celulares. Pero no son los únicos dispositivos de ese tipo, ¿no? Claro, las tablets también. Hay una serie de dispositivos que están a la mano, los relojes. Cada vez tenemos relojes que trabajan y que nos ayudan a hacer parte del procesamiento y envían los datos que estamos generando, ¿no? Los relojes de ahora envían inclusive nuestros patrones de sueño, comportamiento de nuestro corazón, etcétera, etcétera. Una serie de datos que son generados y son enviados a una parte u otra parte, ¿no? En mi caso va a mi celular, obviamente, no lo estoy mandando a la nube, aunque sí, de repente parte va a la nube, pero bueno. La manufactura aditiva. ¿Qué cosa es la manufactura aditiva? Nosotros, por lo general, pensamos cuando estamos hablando de fabricación, pensamos en la manufactura subtractiva. La manufactura subtractiva, lo que hacemos es compramos un bloque grande del material que vamos a usar y lo vamos trabajando. Lo torneamos, lo cepillamos, hacemos una serie de trabajos, hacemos perforaciones de acuerdo a lo que necesitamos realizar. Bueno, esa es una forma de manufactura subtractiva. Le vamos quitando material hasta que tenemos el producto final exactamente como lo queremos. Pero existe otro tipo de manufactura que es la aditiva. Lo que hacemos es añadimos material gradualmente, capa por capa, que es lo que podemos hacer con las impresoras 3D. En las impresoras 3D lo que estamos haciendo gradualmente, estamos añadiendo material y se va formando poco a poco el producto final. El material que utilicemos puede ser cera, plástico, puede ser metal, puede ser el metal inclusive que vamos a utilizar finalmente. O sea, el producto terminado lo podemos hacer con una impresora 3D. Claro que para que sea más preciso tenemos que hacerlo más lentamente. Y si no es lo suficientemente preciso, tenemos que darle acabado. Pero todo eso es parte de la manufactura. Realidad aumentada. En realidad aumentada lo que hacemos es, utilizamos nuestros dispositivos y vemos qué es lo que está pasando alrededor, y la realidad aumentada lo que hace es, nos añade información sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, estamos en una ciudad que no conocemos y con nuestro celular comenzamos a ver las distintas obras, trabajos, los distintos edificios que hay alrededor de nosotros, y la realidad aumentada podría decirnos qué edificio estamos viendo. Podría incluirnos imágenes de las personas que históricamente vivieron en esa zona. Podría darnos idea de hacia dónde podemos ir para un destino al que queremos llegar. Entonces, la realidad aumentada lo que hace es, sobre lo que ocurre en nuestra realidad, pone imágenes que nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos da información de manera tal que nos mantengamos actualizados con lo que está sucediendo alrededor nuestro. Bueno, ya pasamos por lo de Big Data y Analytics. Inteligencia artificial y aprendizaje de máquina también ya lo hemos visto. Desarrollo de materiales y la nanotecnología. Con la nueva tecnología que estamos utilizando, el desarrollo de materiales, de nuevos materiales, se ha incrementado de una manera fabulosa. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo el grafeno, que es un material que
realmente es muy flexible, durable, que nos permite realizar una serie de cosas que antes no pensábamos que podíamos hacer. Entonces, materiales así de ese tipo realmente nos va a ayudar a producir cosas que no podíamos producir anteriormente. La nanotecnología, el uso de cada vez partículas más pequeñas para que podamos producir los productos con mayor precisión y de menor tamaño. Podríamos producir millones de estos productos y hacer que se manejen de manera integrada. Una serie de usos que le podemos dar a este tipo de tecnología. Y ahí tenemos una imagen de lo que es la realidad aumentada, en que el trabajador está utilizando una tablet para poder ver la maquinaria y le aparecen unas flechas que le van indicando las distintas cosas que tiene que cuidar, que tiene que monitorear y qué decisiones debe tomar basado en lo que le está diciendo la maquinaria, ¿no? Entonces él debe tomar una acción que va a ser en beneficio de la máquina o simplemente que evite que haya problemas. Otras tecnologías utilizadas en la industria 4.0. Cada vez estamos hablando más de la tecnología 5G. Actualmente estamos en 4G, en la tecnología de celular. Pero la 5G ya es indispensable y es cada vez necesario que, más y más necesario que lleguemos a ese nivel de comunicación celular para que podamos transmitir los datos que en este momento estamos necesitando transmitir. La cantidad de datos que necesitamos transmitir es fabulosa. Vamos a ver un pequeño video sobre esta tecnología. Lamentablemente mi computadora está un poco lenta. El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon. Únase hoy con una pequeña inversión de 250 euros y comienza. That is 4G, the mobile network that's used around the world to make calls, send messages and surf the web. Now there are plans for 4G to be replaced by, you guessed it, 5G, a new faster network that has the potential to transform the internet. 5G is a software-defined network. It means that while it won't replace cables entirely, it could replace the need for them by largely operating on the cloud instead. This means it will have 100 times better capacity than 4G, which will dramatically improve internet speeds. For example, to download a 2-hour film on 3G would take about 26 hours. On 4G, you'd be waiting 6 minutes. And on 5G, you'll be ready to watch your film in just over 3.5 seconds. But it's not just internet capacity that will be upgraded. Response times will also be much faster. The 4G network responds to our commands in just under 50 milliseconds. With 5G, it will take around 1 millisecond, 400 times faster than a blink of the eye. Smartphone users will enjoy a more streamlined experience. But for a world that is increasingly dependent on the internet just to function, a reduction in time delay is critical. Self-driving cars, for example, require a continuous stream of data. The quicker that information is delivered to autonomous vehicles, the better and safer they can run. For many analysts, this is just one example of how 5G could become the connective tissue for the Internet of Things, an industry that's set to grow threefold by 2025, linking and controlling not just robots, but also medical devices, industrial equipment, and agricultural machinery.
5G will also provide a much more personalized web experience using a technique called network slicing. It's a way of creating separate wireless networks on the cloud, allowing users to create their own bespoke network. For instance, an online gamer needs faster response times and greater data capacity than a user that just wants to check their social media. Being able to personalize the internet will also benefit businesses. At big events like Mobile World Congress, for example, there is a mass influx of people in one particular area using data-heavy applications. But with 5G, organizers could pay for an increased slice of the network, boosting its internet capacity and thus improving its visitors' online experience. So when can we start using 5G? Well, not yet. And according to some analysts, not until 2020. 5G was created years ago and has been talked up ever since. Yet it's estimated that even by 2025, the network will still lag behind both 4G and 3G in terms of global mobile connections. Its mainstream existence faces multiple hurdles. The most significant of these, of course, is cost. According to some experts, 5G could cause network operators to tear up their current business models for it to make business sense. In the UK, for example, 3G and 4G networks were relatively cheap to set up because they were able to roll out on existing frequencies on the country's radio spectrum. For 5G to work properly, however, it needs a frequency with much bigger bandwidth, which would require brand new infrastructure. Some analysts believe that the extensive building and running costs will force operators to share the use and management of the mobile network. This has been less of an obstacle for countries like China, who are taking a more coherent approach. The government, operators and local companies such as Huawei and ZTE are about to launch big 5G trials that will put them at the forefront of equipment production for the new technology. That may be at the expense of the West, where there is concern regarding Asia's 5G progress. A leaked memo from the National Security Council to the White House called for a nationalized 5G network to keep the US ahead of their global competitors. White House officials dismissed the idea, but some experts predict that by 2025, nearly half of all mobile connections in the US will be 5G, a greater percentage than any other country or region. It's still likely, however, that much of the West will have a more gradual approach to 5G, driven by competition but with a patchy style of development. For example, AT&T pledged to start rolling out 5G later this year, but in just a handful of cities. For key industrial zones, however, it's predicted the technology will be adopted quickly, while for many in rural areas, 5G may be a long way off. But when 5G does establish itself and fulfill its supposed potential, it could even change how we get the internet at home and at work, with the wireless network replacing the current system of phone lines and cables. It may not happen overnight, but 5G is coming. Okay. Bueno, eso era sobre 5G. Cada vez necesitamos más la precisión de poder recibir los datos a tiempo, de manera instantánea. Imagínense, perdón, el vehículo autónomo que necesita un flujo de datos instantáneo, básicamente, que tenga un momento en el que deje de recibir datos, el vehículo podría chocar. Por eso que cuando se trata de tiempo real, es extremadamente importante que los datos fluyan de una manera precisa. Luego tenemos conducción autónoma, que es lo que estamos hablando de los vehículos, y asistida. Visión de computadoras, este es un área que está desarrollándose más y más, que lo que hace es, intenta que las cosas que son obvias para los humanos, que no lo son para las computadoras, puedan recibir imágenes y decidir la distancia a la que está el objeto, si es que es una persona, si es que es un animal o alguna cosa. Todos estos trabajos que son completamente naturales para la persona, para la computadora son muy difíciles de decidir, el procesamiento es muy complicado, pero cada vez se está avanzando en esta dirección y la visión de computadoras es mejor cada vez.
Inclusive la visión de computadoras podría, con un programa de estos ya entrenado, podría decidir si es que es una vaca o un toro o un caballo, distintos animales, si es que se le ha entrenado a la máquina para poder decidir las diferencias entre un tipo de animal u otro. Realidad extendida, realidad virtual y realidad aumentada. Bueno, hemos mencionado un poco lo que es la realidad aumentada. Todas estas son distintos tipos de formas que se busca que haya integración entre lo que son los procesos de las maquinarias, los procesos de computación y lo que ocurre alrededor nuestro. La tecnología de blockchain, que es una tecnología que cada vez se está usando más para poder almacenar datos de manera precisa sin que puedan ser manipulados ni cambiados por otros. En la tecnología blockchain lo que se hace es se crea grandes bloques de datos que no pueden ser rotos, que no se pueden interrumpir y que son almacenados en distintos lugares para asegurar su inviolabilidad. Entonces, lo que hacen con blockchain es crear estos grandes bloques de datos y van añadiendo cada vez de manera segura más datos y estos son alimentados a todos estos repositorios que están continuamente comprobando la veracidad de la información que tienen. Y de esta manera consiguen que los datos sean inviolables, que sean seguros y que trabajan pues como un repositorio compartido entre una serie de centros y con confianza uno puede simplemente decir ya, hice esta compra puede ser por bitcoins, que es uno de los usos que se le da, o simplemente decir, bueno, yo he comprado este producto en tal lugar, he hecho mi trámite a través de este sistema y está almacenado en este lugar y se puede verificar que uno hizo lo que dice que está haciendo. El proceso del lenguaje natural cada vez se hace, bueno, los lenguajes naturales, el lenguaje que utilizamos los humanos es muy complicado. Para la máquina es muy complicado. Nosotros lo utilizamos con toda naturalidad, sin pensar mucho, pero la maquinaria tiene que hacer una serie de composiciones utilizando esquemas mentales que debe construir para poder entender el lenguaje natural y poder comunicarse con el lenguaje natural. Porque lo que se busca con el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, es que la máquina reciba, por ejemplo, lo que dice una persona, lo procese, entienda y pueda contestar de una manera natural, de una manera que parezca un humano contestando. Y para eso entonces tenemos que ponerle toda una serie de imágenes y de constructos mentales que nosotros los tenemos de manera ya automática porque lo hemos recibido desde niños, pero a la máquina se las tenemos que crear. Y bueno, en realidad no se los programamos, sino que la máquina tiene que aprenderlo, porque esa es la manera más eficiente de hacerlo. Y no solamente un lenguaje, sino que las máquinas pueden aprender múltiples lenguajes y trabajar con todos a la vez. Y esto se puede utilizar para hacer traducción de un lenguaje a otro, o entre muchos lenguajes. Y aquí está lo que estábamos hablando de los drones. La precisión con la que se puede mover es realmente fabulosa. Aquí tengo un pequeño video, a ver si me queda tiempo. The reason I love using StreamYard, well, that's easy. I can make Chris Brogan, I can make a show like The Backpack. Against
consecutive. I was telling the girls that this was the same thing that was at the Winter Olympics. Por si acaso lo que estamos viendo son drones que están volando y que cambian de color, tienen luces de colores. Bueno, entonces con los drones pueden hacer cosas muy interesantes y se mueven con mucha precisión. El control, en este caso, utilizan procesadores que no solamente calculan la posición de cada uno de estos drones, sino el desplazamiento para evitar que choquen entre ellos y que no se interfieran. Si pongo un dron muy cerca a otro, podría interferir uno con el otro en su vuelo. Todo eso lo están evitando. Y por otro lado, están controlando las luces. Entonces, cada dron tiene que tener su posición en 3 dimensiones y prender la luz correspondiente para tener el color que es el adecuado para la posición en la que está. Por otro lado, tenemos ahí la interfaces de voz en la que nosotros podemos escuchar a una máquina hablar, básicamente, ¿no? Entonces, y la máquina puede escuchar lo que nosotros decimos, interpretar y recibir el mensaje. Lo que ocurre con Siri o con esos dispositivos similares. Creatividad de máquina y diseño aumentado. Ustedes ven acá algo así como un cuadro que ha sido creado por una máquina, programa. Entonces, la creatividad, inclusive hay para diseñar novelas, para diseñar telas y así, distintos tipos de productos que pueden ser diseñados de manera aumentada. O sea, no es el diseñador en sí el que lo hace, sino que utiliza la maquinaria, los programas, para poder terminar lo que está trabajando, ¿no? Plataformas digitales, hay distintos de los drones que estábamos mencionando. La computación cuántica, que bueno, nosotros normalmente estamos utilizando los computadores que usamos normalmente, que son basados en el bit que tiene o 0 o 1. En la computación cuántica se rompe esto y pasamos a un bit cuántico, que lo que almacena no es un 0 y un 1 solamente, sino que tiene una tercera opción, y es un -1. Entonces, eso permite que se haga mucho más complejo y más rápido los cálculos, porque permite el cálculo de varios escenarios en paralelo. Entonces, de esa manera podemos calcular mucho más rápido. Pero bueno, es un tipo de procesamiento que se está trabajando, que todavía no está como uso común, sino se utiliza de manera experimental en determinadas áreas. Bueno, y hablamos de impresión 3D, que puede utilizarse para, en este caso están utilizando para hacer un motor de combustión interna. Bueno, y lo que quería mencionarles finalmente era cómo trabajaría una fábrica bajo la industria 4.0.
Bueno, acá tenemos llega la orden del cliente directamente al fabricante y al proceso que debe fabricar el producto. Entonces llega esta orden, que puede ser una orden o puede ser simplemente una predicción basada en el movimiento en el mercado, ¿no? Y decide que debe producirse una determinada cantidad de determinado producto. Entonces el proceso programa la fabricación del producto con todo el detalle y las especificaciones que necesita el cliente. Como que le llega la orden y sale el producto. Bueno, en este momento estamos en la etapa de producción. Entonces, estamos trabajando con pedirle al proveedor y tener las máquinas listas para poder fabricar los productos que se van a necesitar en el momento preciso. Cuando llegan la materia prima del proveedor, en ese momento entonces ya tiene todo listo para comenzar a producir. Entonces empieza la producción, la fabricación de estos productos y establece el momento, la calidad, y el momento que va a ser la entrega, la calidad y la cantidad que va a producir para poder entregarle al consumidor. El proceso recibe en el momento previsto todos los componentes y materiales para la fabricación y el empacado del producto con la calidad, la cantidad y el momento necesario para poder distribuirlo. Entonces la distribución va a estar esperando justo en el momento que se termina la producción. Llega el proceso de inspección y se aprueba la entrega del producto. El proceso de entrega del producto a despacho o a distribución con los detalles del destinatario y sale el producto. Como ven, todo esto trabaja de una manera autónoma y trabaja con mucha precisión. Los procesos serán monitoreados en todo momento por la maquinaria misma. Estará monitoreando su rendimiento para tener la producción más económica posible. ¿Qué necesidades habrá de mantenimiento? ¿En qué momento hay que hacer el mantenimiento de la maquinaria? O la reparación, si es que hay alguna falla. Y avisará cuándo será necesario realizar el siguiente mantenimiento o reparación. Bueno, si tienen algunas preguntas. ¿Qué tal, Augusto? Sí, justamente hemos realizado algunas preguntas del público. Una de ellas comienza con: en la industria 4.0 habla sobre fabricación y producción eficiente, pero ¿se ha considerado la gestión de la calidad? Claro que sí. ¿Cómo está ligado? Cuando hablamos de calidad, hablamos de muchos parámetros. Estamos hablando de producir dentro de ciertas especificaciones. En este caso es el cliente que entrega las especificaciones directamente. Por ejemplo, si estamos haciendo jeans, bueno, entonces el cliente va a decir: yo quiero el jean de esta calidad, ese color, de este modelo, ¿no? El proceso va a definir exactamente el modelo que ha pedido el cliente y lo va a diseñar exactamente en esa calidad, en ese color. Va a tener las medidas del cliente, entonces lo va a hacer exactamente a medida del cliente, ¿no? Entonces va a salir un producto completamente hecho para ese cliente. Va a estar completamente customizado. Y dentro de lo que es calidad también vemos la satisfacción del cliente. Entonces va a haber medición de qué tan contento está el cliente con el producto que se le ha dado. Y eso con todos los clientes. Entonces todo esto hace una retroalimentación que nos va a permitir decidir si es que se está haciendo lo correcto o no. Y si no se está haciendo lo correcto, o sea, el cliente dice: bueno, estoy medio satisfecho, o falta acá, falta allá. Todo esto es retroalimentación para ajustar los procesos para que la próxima vez que un cliente pida un producto, ya se tenga todas estos ajustes realizados para que el producto sea exactamente lo que busca el cliente. Y
Justamente relaciono un poco el asunto de Industria 4.0 con el tema del desafío, que hablamos de reciclaje o residuos sólidos, la gestión. Aquí hay dos preguntas interesantes. Una de ellas es, ¿cómo es que en esa Industria 4.0, donde se maneja la inteligencia artificial y la información, podría aplicarse a la industria de gestión de residuos? ¿Tienes alguna idea por ahí? Sí, definitivamente todo lo que es el proceso industrial tiene como uno de sus componentes lo que es el proceso de la cadena de suministro inversa. Cuando hablamos de la cadena de suministro, vamos hablando siempre del proveedor de la materia prima hasta el consumidor final. Pero existe lo que es la cadena de suministro inversa, la cadena de suministro verde, si quieres, que lo que hace es toma lo que el cliente ya dejó de usar. Por ejemplo, estoy vendiendo una refrigeradora y llevo la refrigeradora hasta el cliente. ¿Qué hace el cliente con la refrigeradora vieja? Bueno, yo la tomo, la llevo y yo me encargo de procesarla para que no quede dentro de un botadero, sino que sea utilizada lo más posible, todos los componentes, en otra refrigeradora, podría ser, o en algún otro producto. Entonces, todo lo que es la parte verde sí es considerado dentro de lo que es no solo la industria 4.0, pero la industria con mayor intensidad está creando este flujo inverso que no permite que se llene los desechos, sino que más bien se reprocese toda esta materia. Algo así como economía circular, entiendo. Así es, exacto. Perfecto. Tenemos una pregunta, me imagino que es bastante sencilla en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre mantenimiento predictivo y preventivo? Ya. En el mantenimiento predictivo lo que estamos haciendo es no solamente prevenir que falle, sino que se está viendo en qué momento se puede hacer el mantenimiento sin tener que hacerlo demasiado temprano. Entonces, en el mantenimiento predictivo hay más trabajo porque tenemos que analizar que si es que hacemos ahora el mantenimiento nos va a costar tanto, pero si lo hacemos dentro de tantas horas nos va a costar tanto menos. Pero existe la mayor probabilidad de que el equipo vaya a fallar. Entonces tiene que hacer ese juego, ese cálculo de si la probabilidad de que falle es más económica que lo que se va a ahorrar en ampliar el tiempo que vamos a estar usando. Entonces, al final, en el mantenimiento predictivo se está buscando la parte económica con mayor intensidad. Entonces, el ahorro es mayor, pero se incrementa el riesgo de falla. En cambio, en el mantenimiento preventivo, simplemente hemos hecho un programa en el que decimos, en tal momento se hace, o a los tantos kilómetros de uso, se hace el mantenimiento y no se está preocupando de si podría hacerse un poquito después y ahorrar un poquito. No se preocupa de eso. Simplemente hace el mantenimiento porque eso ha sido programado. Perfecto. Ok. Para terminar, tenemos una pregunta que es, acá en el Perú, ¿qué industrias utilizan, o qué industrias son 4.0? Y además, ¿dónde se han aplicado robots colaborativos? Ya. Esa respuesta no la tengo todavía. Tengo un amigo que me estaba hablando justamente que me estaba diciendo que si ya estaba utilizando inteligencia artificial en su planta, todavía no he ido a visitarlo y he quedado en que voy a ir a visitarlo. O sea, yo sé que ya se está utilizando en el Perú, todavía no lo he visto. Y esto de los robots colaborativos es una gran cosa realmente, pero no lo he visto en persona tampoco. No sé qué empresas lo pueden estar usando. Definitivamente, es una tecnología bastante sofisticada porque requiere que los robots tengan sensores para poder evitar este tipo de accidentes. En cambio, los robots que usamos normalmente, que son parte de la industria 3.0, que son los brazos mecánicos que hacen ensamblajes, que hacen una serie de cosas, que sean utilizados en ensamblaje de vehículos, por ejemplo, esos robots no saben si hay una persona alrededor. Claro. O sea, si hay una persona alrededor,
puede chocar con la persona sin ningún problema y sigue trabajando. En cambio, estos robots que estamos hablando en la industria 4.0 ya tienen los sensores, ya saben si hay alguien alrededor y si sienten en algún movimiento que hagan que hay alguna pequeña oposición, se detienen, paran el proceso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por tu participación. Agradecemos muchísimo el tema de la presentación de la industria 4.0 y cómo la inteligencia y la información aquí son ejes centrales para el manejo de la industria. Minutos, a las 4 tenemos la última charla y de todos modos volvemos a agradecer a Augusto por su participación. Muchas gracias y nos vemos dentro de media hora. Un gusto.